Cuenta el pastor Víctor Collins una historia bien interesante. En su libro que habla sobre el hogar, él dice que sucedió allá en Sudamérica, en una ciudad donde había una mujer que tenía a su esposo. Y esta mujer engañaba al esposo. Y da la casualidad que este hombre era uno de sus mejores amigos, con el que engañaba al esposo. Un día planearon asesinar al esposo. El amante y la mujer planearon asesinarlo. Así que lo emborracharon hasta donde el hombre ya no podía caminar ni moverse prácticamente. Y cuando estaba bien borracho, le clavaron un clavo en la cabeza, sí, en el cráneo. Le atinaron bien ahí en ese punto central de la cabeza y ¡paz! Se le hundió el clavo. Ni sangró, así, el mismo clavo tapó el hoyo. Llegaron los paramédicos y da la casualidad de que un amigo de esta mujer era doctor y él llegó, cuando llegaron los paramédicos ya el amigo estaba diciendo, este hombre murió de un ataque al corazón, porque es lo que le había dicho la mujer al doctor, dice, de repente se cayó, dice, y el doctor lo tocó, y pues el corazón no le trabaja, murió de un ataque al corazón. Lo dieron así, y así se registró en el acta de difunción. Pasaron los años. Da la casualidad de que, como en varios países, cada cierto tiempo hay una revisión de las tumbas. Porque aunque uno es dueño del terrenito, uno tiene que, así como aquí en los terrenos, uno tiene que pagar cierto impuesto por utilizar el changarro, ¿verdad? Así que la mujer y el amante ya se habían ido lejos y se les había olvidado que tenían que pagar la renta del local. Así que comenzaron a hacer hueco, a hacer hoyo en la tierra los sepultureros. Y cuando sacaron ya los restos que quedaban de los huesos del difunto, con la pala le pegaron al cráneo y algo le sonó. Así como una sonaja, ¿no? Y agarraron y se les hizo curioso. Y vieron, y ahí estaba un metal, que era el famoso clavo. Así que rápidamente fueron, le avisaron al encargado del panteón, fueron a revisar a ver de qué había muerto el fulano. Y finalmente, y dijeron, oye, murió de un ataque al corazón. Pero aparentemente no fue eso. Este hombre fue asesinado. Después de una investigación bien exhaustiva, cayeron de que así había sido. Finalmente encontraron a los asesinos, confesaron su hecho y finalmente pagaron con cárcel. Es bien interesante esta historia, porque ilustra vívidamente lo que en verdad sucede con nuestras vidas ante Dios. Y te presento en esta noche algunos conceptos que quisiera que analizáramos. Fíjense que el Señor quiere y está interesado en verdad que nosotros aprendamos a confiar en Él. Pregunto, ¿va a progresar aquella persona que no confiesa sus pecados? ¿Va a ser feliz una persona que no confiesa sus pecados? Fíjense lo que dice el libro de Números, capítulo 5, versos 6 y 7. Números, capítulo 5, versículos 6 y 7.
Numbers chapter 5, verse 6 and 7. ¿Lo leemos? Dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel con quien pecó. ¿Contra quién pecó, perdón? Fíjense ustedes, dice que aquí el hombre o la mujer tiene que confesar su pecado. El pecado, hermanos, no es un asunto tan liviano ante los ojos de Dios. No es un asunto tan liviano. Imagínense ustedes, en estos días que hemos estado leyendo el año bíblico me llama la atención, ¿no? Estaba yo pensando, díganme ustedes, si mami en casa tiene unas galletas y mami dice no se coman esas galletas, pero da la casualidad que cuando llega mamá, la caja está vacía. Y la mamá comienza a preguntar, tal vez no te va a matar, ¿verdad? Pero sí te va a dar una buena regañada porque se supone que debes respetar la orden de mamá, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto cuestan unas benditas galletas? Sí, en casa nos encantan las galletitas mexicanas, ¿verdad? Siempre compramos galletitas mexicanas, porque son las mejores. ¿Cuánto cuestan? $2, $3, ¿sí? Y uno preguntaría, yo le diría a la mamá, tanto escándalo por una galleta, ¿cierto? Ahora, pónganse del lado de Dios y díganle al Señor, Señor, tanto escándalo por una fruta. ¿Ah? ¿Les hace sentido eso? A ver, otra vez dígalo fuerte. Que no es por la fruta o la galletita, es por el pecado que cometió haciendo eso. El acto en sí. Y noten ustedes, pudo haber sido la cosa más minuciosa, más pequeñita. Pecado es pecado. Pero pecado es pecado. Pero yo pienso que ellos pecaron antes de comer la fruta, porque decía que él lo miró qué bonita era, que, ella, como dice, she coveted, porque Codició. no podía tener, Sí, es cierto. El pecado nace en el corazón antes de que uno practique el acto, ¿cierto? Ya Eva le había prestado bastante oído a Satanás. Eva le había prestado tanta atención que ahora solamente de una manera automática venía el tomar la fruta y probarla, porque ya ella había cedido sus pensamientos, su voluntad, su tiempo. Escuchen esto, su tiempo a detenerse a platicar con la serpiente. Imagínense ustedes cuál habrá sido el argumento de esta serpiente. La Biblia lo dice de una manera bien general, o sea, no con detalle. Pero sin duda alguna que ese diálogo no fue tan sencillo como lo presenta la Biblia. Yo me atrevo a pensar de que posiblemente pasaba Eva y de vez en cuando veía esa serpiente por ahí dándole vuelta al árbol y la serpiente la miraba y con esos colores encantadores y con ese tornasol que tenía en su piel, en sus alas. ¿Cómo? ¿Las serpientes tienen alas? Sin duda alguna que tenían alas. ¿Por qué? Porque parte de la maldición fue
De ahora en adelante te vas a arrastrar. O tenían patas. ¿Sí? Sin duda alguna. Puede ser. Así como pintan los dragoncillos, ¿verdad? Pero fíjense, lo interesante es esto. Que entonces quiere decir que el pecado no estuvo en comer nada más la fruta. No. El problema no era en sí la fruta. Cualquiera le diría a Dios, Señor, tanto escándalo por una fruta. ¿Cuánto te cuesta esa fruta, Señor? ¿Cierto? Tanto escándalo por esa fruta. No, Señor. Como decía mi hermana Delia, no estaba en el valor de la fruta en sí, sino el acto. Y tristemente, desde que el ser humano pecó, la tendencia del ser humano cuando peca, ¿cuál es? ¿Qué hizo Adán y Eva en cuanto pecaron? Se escondieron. Se escondieron. Porque tuvieron miedo. ¿Quién les enseñó a tener miedo? La tendencia natural del ser humano cuando peca es huir, esconderse, porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? Porque se sentía culpable. Porque la culpabilidad trae como resultado de que te metas así como una tortuga en su caparazón. De ahí nadie me saca. Pero fíjate, hermano, fíjate, hermana, que para Dios fue tan delicado el asunto del pecado, que a Él le costó su Hijo Jesús. Así que no es una cosa tan sencilla, ¿cierto? No es una cosa tan sencilla el hecho de pecar. Para Dios es un asunto bien serio. Tan serio que tuvo que enviar a Jesús para que muriera por cada uno de nosotros, para que pudiéramos volver a Él. Repito, la tendencia natural del ser humano es esconderse, esconder su pecado, esconder lo mismo que hizo Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Aquel hombre que cuando entraron a la ciudad de Jericó y le había dicho a Dios, no me toquen oro, no me toquen nada. Todo eso es mío. ¿Y qué hizo Acán? Él agarró el manto babilónico, un lingote de oro, ¿y qué hizo? Lo escondió debajo de su carpa. Nadie lo sabe. Escúchame. Y el pecado de una sola persona trajo tremenda maldición a todo el campamento. El pecado de Adán y Eva no trajo maldición solamente para ellos, sino que tú y yo estamos viendo el resultado del pecado. ¿Cierto? O sea que el pecado, hermanos, es un asunto serio. Y la tendencia natural del ser humano cuando peca, ¿cuál es? Tener miedo. Esconderse. ¿Qué es lo primero que hizo Adán y Eva cuando se sintieron desnudos? Se escondieron de Dios. Y dice que se hicieron para ellos, se hicieron vestiduras de higuera. Y cuando llega Dios y los busca, les dice, ¿por qué te escondes? Y dice Adán y Eva, Señor, es que escuchamos tu voz. Y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Pregunta, ¿estaban desnudos? ¿Qué no traían? ¿Qué no tenían hojas de higuera? Se sentían desnudos, ¿saben por qué? Porque las vestiduras que tú y yo fabricamos, cuando no provienen de Dios, son simplemente algo cosmético. Pero Dios en verdad sabía que el ser humano estaba desnudo del ser entero. Su interior, esa santidad no la tenía.
Y ahora Dios se las ingenió y mató al cordero. Trajo un cordero. Les hizo pieles, le hizo vestiduras de las pieles de los animales. Todo ser humano que peca debe confesar sus pecados. Primera de Juan 1:9 nos da a nosotros un lindo consejo para que nosotros aprendamos en verdad a acercarnos a Dios. A ver quién lo tiene y que lo lea fuerte, por favor. Primera de Juan 1:9. ¿Quién lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Si confesamos, ese sí, pregunto, ese sí, ¿cómo se presenta? En inglés, ¿cómo viene esa versión? Esa frase. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you. Ese no es, Lo afirma sí. ¿verdad? Ese no es un sí donde uno dice sí, una afirmativa. Ese no es un afirmativo. ¿Es un qué? Condicional. If. ¿Verdad? No es una afirmación. Le deja al ser humano. Dios le da al ser humano la decisión. Si quieres confesar tu pecado, vas a ser perdonado. If you confess your sins, you're going to be forgiven. If you don't confess your sin, you can't be forgiven. Why? Because you didn't confess your sin. Los ¿Cuál? católicos se confiesan al cura. Nosotros tenemos que confesar con Dios. Exacto. Y ese pecado, tú y yo lo tenemos que confesar a Dios, a nadie más. A nadie más. Esa es una realidad. A Dios solamente. ¿Cuántos han oído hablar de un hombre de apellido Voltaire? Escéptico, un escritor, ¿sí? Un pensador, un gran pensador, creo que era francés. En una ocasión este hombre se acercó a un cura. Este hombre no creía en Dios, pero se acercó al cura y le dijo, óigame, ¿por qué nosotros tenemos que confesarnos con ustedes? Y el cura le presenta ese texto del libro de Santiago, donde dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí? Entonces dice, por eso tú tienes que confesar tus pecados con un hombre. Ah, bueno, está bien. Y así que se puso del lado de afuera donde estaba el confesionario y comenzó el pensador a confesarle, a contarle los problemas al cura. Y ya el cura estaba bien presto, ¿no? Bien atento ahí. Y cuando terminó, le dice, yo ya terminé. Y agarra el hombre y se mete al cajoncito donde se mete el cura. Lo agarró y lo jaló. Siéntese ahí, ahora le toca su turno a usted, le dice. Porque la Biblia dice que confesemos nuestras faltas unos con otros, unos a los otros. Y cuenta la historia de que este hombre dijo que el cura no quiso confesar sus pecados. Dice, yo por eso no creo en Dios, no creo en la religión. Interesante. Pero esta es una realidad, hermanos. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí podríamos nosotros entrar al tema de lo que comúnmente conocemos como el pecado imperdonable. Con esta base
podemos nosotros entender en qué consiste el pecado imperdonable. ¿Existe el pecado imperdonable? ¿Sí? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Is there ¿cómo se dice? Unforgivable sin. ¿Hay un pecado imperdonable? ¿Cuál es? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Sí. ¿Tomar el nombre de Dios en vano? A ver. ¿Será que Dios no perdona a la persona que toma su nombre en vano? Imagínense, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo te voy a ser fiel, hasta mi vida doy por ti. Y cuando estaba enfrente de Jesús y le estaban diciendo a Pedro, tú estabas con él, ¿qué dijo Pedro? Yo no lo conozco, ¿sí? Ni sé quién es él. Y comenzó a decir esas palabrotas, ¿verdad? Grandotas que Pedro se sabía. ¿Sí? Comenzó a maldecir, dice la Biblia. Para que dijeran, ya ven que no soy. ¿Sí? Realmente, les pregunto, ¿todo pecado Dios lo perdona? ¿Dios perdona el adulterio? ¿Dios perdona el robar? ¿Perdona el matar? Sí. La prueba está en David, la prueba está en Moisés. A ver, ¿cuál pecado traes por ahí? A ver. Rechazar a Jesús. ¿Rechazar a Jesús será pecado imperdonable? Siempre que se arrepienta. ¿Será que si uno rechaza a Jesús, ya Dios no nos perdona? Pablo odiaba a Jesús. E incluso él perseguía a los que hablaban de Jesús. Es bien interesante esto. Pablo rechazaba a Jesús abiertamente. Y él agarraba el día que estaban apedreando a Esteban, él le dijo, a ver, van a sudar mucho, quítense el atuendo que traigan, yo les ayudo. Y dice que Saulo de Tarso cargaba la ropa de aquellos y denle, mira, dale una por mí porque estoy ocupado, decía Pablo. ¿Sí? Pablo era un perseguidor de cristianos. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo ese pecado? Contra el Espíritu Santo. Toda blasfemia, dijo Jesús, será perdonada. Y blasfemia en la Biblia es aquel que ocupa el lugar de Dios, aquel que quiere ser como Dios. Dime tú, cuando tú y yo pecamos, ¿no queremos ser igual que Dios? Muchas veces, ¿sí? Cuando tú y yo no nos queremos arrepentir, nos queremos parecer a Dios, ¿sí? Entonces, ¿puede ser perdonado el diablo? Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Ahí, fíjense, no, la Biblia no nos da ninguna respuesta directa. Sin embargo, a través del espíritu de profecía podemos entender algunas cosas. En la Biblia hay alusión. Cristo mismo dijo, dice, yo veía al diablo que caía del cielo ya, dice, como rayo caía. O sea, ¿perdón? Yo entendí que no, porque Jesús ya vino y murió por nosotros. El diablo sin duda alguna que tenía oportunidad, como todos los representantes de los diferentes mundos. De acuerdo al libro de Job podemos ver una evidencia ahí, de que venían los hijos de Dios, los representantes de los mundos ante él. Entre ellos venía ¿quién? Satanás. Da la casualidad de que Satanás se codeaba, entraba, ¿sí?
ahí donde estaban los ángeles de Dios. Y eso lo comentamos el sábado en la lección. Y sin duda alguna que platicaba de vez en cuando con algunos de los ángeles de Dios. El Espíritu de Profecía dice que los ángeles de Dios tenían simpatía. ¿Sí? Sí, así como comentábamos el otro día, de que así como cuando tú tienes simpatía con algún hermano que es rebelde en la iglesia, ¿sí? Que sabes que es un problema en la iglesia, ¿y qué hace uno? Bueno, entonces lo amo, ¿sí? No lo voy a rechazar. Y los ángeles de Dios, sin duda alguna, que sentían ese tipo de simpatía, esperando un día que Él volviera a los caminos de Dios. Sin embargo, no fue así. Él estuvo chance mientras Jesús estaba vivo. Pienso yo que ya cuando fue crucificado, ahí fue el final de Satanás. Ese concepto lo da a entender el Espíritu de Profecía, donde dice que cuando Cristo muere, se deja ver en todo su esplendor, toda la artimaña de Satanás, toda la maldad, la creación matando al Creador. Y es entonces cuando los ángeles, wow, dicen, no podemos creer eso que estamos viendo. Si a Satanás se le diera más poder, destruiría todo el universo. Y entonces los ángeles de Dios dijeron, no más. Ahí dejó ver que no estaba nomás mínimo arrepentido. ¿Sí? No había, ahora, pregunto, ¿no se le había dado oportunidad para arrepentirse? 4,000 años ya tenía él, desde el Edén. Para los tiempos de Jesús eran 4,000 años ya que tenía la tierra. Pregunto, 4,000 años son poquitos para poder meditar y saber que lo que se está haciendo es malo. That's a lot of years. ¿Cierto? Suficiente tiempo como para volver en sí. Cristo murió, no se arrepintió, ni lo acepta como Salvador, ni lo aceptó, ni lo aceptará como Salvador. Y todo aquel que comete pecado y no se arrepiente, la Biblia dice, y tendrá su parte en el lago de fuego y azufre, donde está ¿quién? Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón sincero, bien arrepentidos. Porque fíjense, Proverbios 28:13. Ahí tenemos un texto bien lindo. Un texto hermoso, lleno de promesa. A ver, ¿quién lo lee? Proverbio capítulo 28, verso 13. Ahí encontramos nosotros una tremenda promesa de Dios. 28:13. ¿Qué dice? A ver, Janes. 13. Ajá. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Thank you. Sí, el que encubre su pecado, dice, no va a ¿qué? A prosperar. Noten ustedes, aquel que vive pecando abiertamente o lo esconde, recuerda, así como la ilustración que te di al inicio, tarde o temprano el pecado te va el resultado de tu pecado te va a llegar. Tarde o temprano la maldad te va a llegar. Podrás decir, ay, me las ingenié y nada pasó. Tienes razón. Por un momento posiblemente tienes razón. Pero va a llegar un día cuando tú tendrás que reconocer que eres un pecador. Pero tristemente ese día para muchos llegará solamente el día cuando estén delante del trono blanco
y reciban o escuchen de parte de Dios: apartados de mí, obradores de maldad. Por eso dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa, ¿qué más? Y se aparta. Son dos conceptos bien diferentes. Confesar y apartarse, pero van juntos. You confess your sin and then you get away from sin. ¿Ok? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Es que ellos estaban diciendo que fue culpa del otro y el otro. Tristemente esa es la condición del ser humano. Cuando nosotros pecamos, la tendencia natural del ser humano es no reconocer, sino que simplemente echarle la culpa a los demás. Our nature is to blame somebody else. We don't accept that we are sinners. We say, oh, it's because of this person. He or she is guilty. It's not my fault. Eso es lo que decimos comúnmente. Reconoce tu pecado. Cometiste un pecado, acéptalo. Como pastor, a mí me ha tocado estar en muchas juntas donde tristemente hemos tenido que borrar a algunas personas por sus conductas en la iglesia, o fuera de la iglesia, más bien dicho. Pero luego se sabe, ¿cómo diríamos? La experiencia nos dice que la persona que está realmente consciente de que pecó y de que acepta la reprensión o la disciplina de la iglesia, ¿qué va a hacer la persona? Va a decir, está bien, pequé, lo acepto. Pequé y que se me imponga lo que tengo que cargar, ¿cierto? Pero cuando la persona no está en verdad arrepentida, se enoja, patera, ¿y por qué a mí sí? Si Panchita hizo lo mismo, ¿sí? Si Panchito hizo lo mismo, si me van a llevar a mí, también que se lleven a fulano, mengano y perengano. No te preocupes por los demás. Ponte en paz con Dios. Nadie te va a salvar. Ni tú vas a salvar a nadie. Tú arregla tus cuentas con Dios, que a cada uno se le llegará su tiempo. El verdadero arrepentimiento reconoce su pecado y como consecuencia se aparta de él y vive una vida nueva en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiere el Señor que esta noche podamos traer nuestras vidas delante del Señor, confesando nuestros pecados, meditando en lo grandioso que es su amor, su perdón, para poder vivir una vida nueva en Él. Que Dios les bendiga en medio de esa oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a concluir con una oración. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu amor y bondad, porque tú nos has permitido estudiar en esta noche tu palabra y descubrir que eres un Dios amoroso, que tú no quieres que el hombre perezca, sino que el Señor se arrepienta, porque tú quieres perdonarnos, tú quieres, Señor, transformarnos y acercarnos más a ti. Pedimos que nos bendigas en esta noche, te quedes con nosotros, en nombre de Jesús. Amén.